Buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos al Auditorio Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Agradecemos la presencia de nuestros estudiantes de la Escuela de Administración y Contaduría, de igual manera a los invitados especiales, el profesor Luis Oquendo, que nos acompaña en nombre de nuestra escuela, la profesora Charlie Rodríguez, de la Escuela de Historia, quien será una de nuestras ponentes en el día de hoy. Asimismo, el doctor Francisco Javier Velasco, director del CENTES de la Universidad Central de Venezuela, y el profesor Gilberto Benaños, quien es director del Instituto de Estudios Ambientales de nuestra Universidad Central de Venezuela. La temática que hoy hemos desarrollado en el marco del cierre de lo que es el mes del ambiente, tomando en cuenta lo que significa para nosotros el impacto climático que recibe no solamente en el país, sino a nivel mundial, hemos planteado la necesidad de abrir el debate a partir del conocimiento de especialistas y además de figuras destacadas en el ámbito académico dentro de nuestra universidad, para hoy presentar el Foro Economía Ambiental y Cambio Climático, impactos en la planificación territorial. Para ello vamos a invitar a nuestros ponentes, la profesora Charlie, el profesor Francisco Javier y el profesor Gilberto, para que conformen el presidio e iniciar las respectivas ponencias en la jornada del día de hoy. El profesor Charlie Rodríguez es especialista en el tema de impacto ambiental, cambio climático, ha venido trabajando con distintos ministerios en esta actividad a nivel de asesoría y a nivel de investigación. Es profesora de la Escuela de Historia de nuestra universidad en el área de Geografía Histórica. También se ha desempeñado como profesora de Geografía Económica en la Escuela de Geografía y en la Escuela de Comunicación Social, con una amplia trayectoria de más de 20 años en investigación. Ella nos va a presentar la ponencia denominada la economía ambiental y el cambio climático, impactos en la planificación. Tiene usted, profesora, el uso de la palabra, puede hablar desde allá o puede hablar desde acá, como usted guste. Buenos días, gracias por la invitación. Trataremos hoy de abordar un tema que es bastante amplio y que debe formar parte de la dinámica de vida de cada uno de nosotros. No le coloqué el tema de la ponencia porque quería hablar enmarcado al tema del foro. Entonces, primero que nada, tenemos que internalizar que la humanidad desde siempre ha tenido un contacto directo con la naturaleza, es decir, formamos parte de ese entorno. Antiguamente, desde el comienzo de nuestras organizaciones humanitarias, traíamos los recursos, utilizábamos los bienes y servicios que nos brindaba el ambiente para la satisfacción de las necesidades básicas, desde el punto de vista hasta como un elemento factor de equilibrio. Tanto así que cuando estábamos en un ambiente y se traían recursos, había mucha remoción del suelo, migración de la fauna, ya a nivel de cultivo no estaban dándonos los beneficios. Las poblaciones lo que hacían era trasladarse hacia otro lugar y prácticamente formábamos parte de ese equilibrio. Pero esa relación, a lo largo de que nos fuimos desarrollando, madurando, tecnificando, desarrollándonos, lo dice la palabra, nos fuimos desarrollando, nos fuimos evolucionando, porque nuestra existencia depende de esa evolución. Esa relación con el ambiente se vuelve extremadamente conflictiva. ¿Por qué lo decimos? Porque la relación de los elementos naturales hacia los sociales es una relación armónica. Nosotros somos parte de la modificación del espacio geográfico, nuestra forma de vida, nuestras características
forma de vestirnos, la gastronomía, costumbres y tradiciones que tienen las poblaciones vienen influenciadas por los aspectos geográficos que tiene el entorno. Pero esa relación, que siempre fue armónica, se convirtió en conflictiva porque nosotros ahora ocupamos espacios, pero no nos estamos adaptando, sino que simplemente los hacemos que esos elementos se adapten a nuestro beneficio. O sea, nosotros estamos explorando más, expandiéndonos más, desarrollándonos más. Si ya el maíz no nos daba lo suficiente, le hicimos una modificación genética. Si los animales no nos dieron lo suficiente, hicimos una modificación genética, y así hemos ido haciendo de ese sistema un sistema conflictivo. En pocas palabras, ese desarrollo visualizado a través de las entidades económicas, que como las conocemos como primarias, secundarias y terciarias, podemos ver que nosotros somos el principal causante del efecto de esa contaminación. Desde que hacemos la extracción de los recursos, como está allí una imagen de la extracción de roca caliza, una mina que está allá en el estado Anzoátegui, que produce el 70% del cemento de nuestro país, así como la satisfacción de la parte alimentaria, que es la actividad agrícola, que para poder satisfacernos depende ahora de la utilización de fertilizantes y plaguicidas por la alta modificación que se le ha hecho al suelo, porque la naturaleza es sabia, pero los cultivos se han adaptado también y han tenido resistencia al consumo. Y por último, lo que queda de todo el desarrollo de las actividades, que son los residuos y los desechos, que es lo que queda de la cadena. Es decir, en todo el proceso de extracción, procesamiento, utilización, nosotros somos el principal factor moderador y contaminante de ese entorno. ¿Qué hemos traído entonces? Problemas ambientales. Hemos generado contaminación a la atmósfera, contaminación a las aguas, contaminación a los suelos, por la emisión de gases, por la disposición de fluentes y aguas servidas, y por el vertido de sustancias y disposición, en este caso, por ejemplo, de desechos a nivel de los suelos. Si hacemos una retrospectiva de vida, entonces tenemos que desde el inicio de la revolución industrial, y siempre hemos sido impactantes, porque ahora estamos alarmados, porque evidentemente en ese proceso de cambio insertamos elementos que son más altos en el sentido de contaminación, como es el tema del uso de la energía. Entonces, una vez que comienza la revolución industrial, esas sociedades que creyeron a ciegas de que el recurso era infinito, de que los recursos no se iban a agotar, fíjense cómo la explotación a nivel mundial para satisfacer necesidades como la calefacción y procesos energéticos que requieren unas altitudes y latitudes de este mundo, bueno, una explotación masiva en el mundo de carbón y una emisión acelerada de gases a la atmósfera. Y hoy sabemos precisamente que a razón de ese razonamiento que la Tierra no es capaz de soportar ese nivel exponencial de crecimiento y que es hora de hacer cambios ante la crisis climática. ¿Por qué decimos eso? Porque es evidente que en el tiempo el cambio climático siempre ha existido, si no, no estuviera la vida en el planeta. Somos parte de un proceso de cambio climático, de evolución de factores que existen en el planeta Tierra. Pero lo que nos dio la vida, que es el efecto invernadero, que es esa capa, ese grupo de calor, de una temperatura adecuada, más otra calidad de condiciones que nos dieron la vida, se genera a razón de la emisión de gases de efecto invernadero. Y esa emisión de gases, como lo podemos ver en la imagen, que se da desde todas las actividades antrópicas que hacemos, se ha acelerado en los últimos 50 años. A razones de que anualmente nosotros producimos casi que 100 toneladas anuales de emisión de gases y debemos, por lo menos se espera, porque de nuestra existencia depende de eso, reducir hacia el 2050 a 2 millones de toneladas. Pero eso no es posible con los patrones de consumo que tenemos, porque si estamos hablando de una realidad, de esa realidad no va a cambiar
si seguimos con el modelo de consumo que no es sostenible, porque lo evidenciamos. La cantidad de desechos que estamos generando no se puede manejar a la misma velocidad en la cual se produce. Y para ello debemos estar conscientes de los efectos significativos que estamos generando. El océano se está calentando, las capas de hielo se están reduciendo, los glaciares están desapareciendo, el nivel del mar está aumentando y los eventos extremos están aumentando en frecuencia, y lo vemos nosotros a diario. El evento que ocurrió en Mérida es un evento natural, pero tiene una incidencia desde el punto de vista extrema por las condiciones que se han alterado desde el punto de vista meteorológico, que evidentemente a quién afecta, a los más vulnerables. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, Venezuela concentra ecosistemas y especies únicas en el planeta que representan un alto valor ecológico. Es decir, nosotros tenemos un papel fundamental, más allá de la conciencia, en la conservación de esos recursos. Por esa razón debemos profundizar en esos problemas ambientales, hay que analizarlos. Es bien sabido que lo tenemos, pero debemos cuantificarlo, debemos medirlos y estudiarlos para poder establecer medidas que sean factibles y que sean eficaces en el tiempo. ¿Y cómo se hace eso? A través de la planificación, a través de la ordenación de los espacios. Y esa planificación de ahora en adelante debe ir focalizada al tema de adaptarnos, porque simplemente el clima cambió. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la planificación territorial. La planificación territorial es un tema muy amplio, pero que forma parte de la vida de todos y cada uno de los individuos. Porque así sea hasta nuestros hogares, debemos planificarnos, debemos hacer buen uso de los recursos para una satisfacción eficaz de lo que nosotros queremos. Y por supuesto, minimizar la menor cantidad de efectos que podemos generar en el entorno. Esa planificación territorial, vista desde el punto de vista técnico, es la organización del espacio. Es la organización de los recursos naturales a través de los usuarios y una distribución de usos a nivel del espacio. La planificación se puede ver en tres niveles bien considerables, que es la planificación ambiental, la planificación territorial y la planificación del desarrollo económico-social. Esos tres van a ir de la mano. Esa planificación es lo que nos va a hacer poder avanzar y establecer de que sí estamos en camino a un desarrollo sostenible. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible también dependerá de esa planificación y del buen uso de esa relación entre la naturaleza y la sociedad. ¿Cómo lo podemos hacer? En pocas palabras, en temas clave, porque todo eso requiere de un extremo desarrollo, son acciones para que se puedan proteger y restaurar los ecosistemas frágiles. Como bien lo decía, Venezuela ocupa un papel preponderante aquí, junto con otros países, porque conserva una gran cantidad de espacio. Nosotros afortunadamente tenemos una cantidad de áreas bajo régimen de administración especial, aquí más o menos se pueden visualizar en el cuadro. Se dividen en 9 categorías, pero se pueden visualizar a través de esta imagen. Esa es la cantidad de áreas bajo régimen de administración especial que tiene Venezuela, que van desde parques nacionales, monumentos naturales, zonas de aprovechamiento agrícola, zonas de interés agrícola, zonas protectoras, zonas de reserva hidráulica. Es decir, tenemos una incalculable, porque no solamente desde el punto de superficie, sino la función de conservación y de desarrollo que tienen esas áreas, a las cuales tenemos que hacer un especial énfasis en el tema de planificación y conservación. El otro tema fundamental es el apoyo a nivel de la actividad agrícola. No vivimos si no tenemos soberanía alimentaria. Es decir, en el desarrollo de toda la actividad vemos como grandes extensiones de terreno fueron deforestadas para poder desarrollar tanto la actividad agrícola desde el punto de vista de producción de cultivos como la ganadería. Pero en este caso, esa actividad ya se sabe que es la que genera entre el 15 y el 18% de la cantidad de emisiones, y por ende, como también hay un gran número de personas que desarrollan esa actividad, uno de los efectos
áreas de afectación va a ser ese entorno. Y se puede visualizar a través de medidas como la instalación no solo de cambios a nivel de monocultivos, sino la diversificación de cultivos, la conservación de áreas, la reforestación de áreas que han sido afectadas por la ganadería extensiva, pasar de una ganadería extensiva a actividades de producción agropecuaria, un poco más de control, manejo de la superficie, y en este caso la disminución del uso de fertilizantes y plaguicidas, y que pueden adaptarse a nivel de áreas. Bueno, habrá que hacer grandes inversiones en materia de, por ejemplo, la instalación de sistemas de riego, el modelado de terrenos, la disposición de algunas áreas que no se utilizan, sino que están como terrenos baldíos y se pueden adaptar para el desarrollo de los cultivos. El otro tema es promover las energías verdes, lo que les mencionaba. Desde que comenzó la revolución industrial, después descubrimos el petróleo y así sucesivamente, el tema y el momento de hacer cambios para el uso de tecnologías verdes, como el tema de la energía eólica, la energía mareomotriz, el uso de paneles solares, más que todo en áreas que de verdad brindan condiciones geográficas favorables, como son las costas en este caso, las zonas de aprovechamiento de viento. Es decir, bajar las emisiones de dióxido de carbono que hay en el mundo, porque ya está establecido científicamente que es uno de los factores que más influye dentro del aumento de la temperatura. El otro tema es apostar a la adaptación y no solo a la mitigación. Hablamos mucho de mitigación, pero ya debemos adaptarnos. Debemos hacer los mayores esfuerzos en la adaptación. Se lo voy a plantear aquí hasta el nivel de la universidad. Doy clase en un salón en la tarde donde no puedo con las altas temperaturas en la tarde. O sea, debemos adaptarnos, porque si no, no vamos a poder hacerle seguimiento eficaz desde el punto de vista de formación a esta adaptación. Sin embargo, sabemos que en esa área hay comunidades que requieren de las instituciones para hacer esa visualización, planificación y desarrollo de algunas áreas. Las medidas de adaptación deben ser a corto plazo, también habrá a mediano y largo, pero debemos adaptarnos desde el punto de vista técnico. Y debe ser específica para cada lugar, para cada espacio geográfico, es decir, los análisis a nivel de cada entorno, a nivel de regiones, de desarrollo, de actividades, debe ser prioritario. Hay que planificar en función de esta realidad de cada uno de los escenarios. Por ejemplo, lo vivimos recientemente, en este caso, hacer los respectivos análisis de riesgo y según la ubicación y factores que inciden dentro de la dinámica de una población, bueno, hacer esa respectiva planificación y diseñarse para adaptarse. Fíjense el caso de las poblaciones que están en las zonas costeras, que se van a ver afectadas de manera directa con el aumento del incremento del mar. Es evidente que no se va a poder hacer una reubicación masiva de millones de personas, pero sí pueden existir medidas como espigones, planes de contingencia para en los casos extremos, y así una serie de medidas que a nivel de urbanismo y a nivel de ingeniería se pueden estar diseñando. Ese tema de la planificación no debe solo quedar en manos del aspecto técnico, sino que debe formar parte de la vida de cada uno de nosotros. Esa planificación integral es de todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y allí donde entramos nosotros. Primero con lo que podemos hacer de manera individual. Consume menos, reutiliza, repara y recicla. Eso parece mentira, pero es elemental. Una dinámica de vida que debemos hacer cada uno de nosotros. Hay una serie de principios que detalladamente podemos decir como que compra menos, no generes tanto plástico, pero fíjense cómo ahí se puede visualizar que hace algunos años la percepción de una calidad de vida tenía que ver con el consumo masivo de bienes y servicios. Nosotros nos sentíamos satisfechos con la compra de una casa gigante, de carros de último modelo, ropas de marca, ropas de moda,
pero es evidente que ese modelo de consumo no es sostenible. Tampoco estoy diciendo que vivamos en una choza hacia la intemperie, que es bien sabroso, por cierto. Pero la idea es de que debemos consumir bienes y servicios de forma racional y que sean para la satisfacción de las necesidades básicas. No es lo mismo tener 30 pares de zapatos a tener 2 o 3 pares de zapatos adecuados y cómodos para nuestro uso. Sí, igual que la ropa. La ropa el hombre la diseñó para protegerse del clima, pero hoy en día es para protegerse de los malos comentarios. ¿Y cómo entramos nosotros ahí? Bueno, el papel de los centros educativos. Es el papel que tenemos nosotros desde aquí, desde la universidad. Ese tema, a pesar de ser trillado, es elemental. La ciencia, las organizaciones sociales, la administración pública y la población debe estar juegan un papel fundamental en el tema de la planificación, porque nosotros como técnicos podemos planificar en base a las características, limitaciones y restricciones que tiene un espacio, pero también debemos conocer las costumbres, tradiciones y la realidad de las poblaciones que hacen allí vida. Y esa planificación, bueno, puede implantarse desde un diseño a nivel de adaptación aquí mismo en la universidad. Es decir, nosotros podemos hacer el ejemplo, unos pasos para poder establecer un plan de adaptación dentro de la misma universidad central. Y nosotros formar parte de ese proceso de planificación. Por supuesto que cómo lo hacemos a través de la formación y a través de la divulgación. Bueno, en conclusión, debe haber una conciencia de que estamos en presencia de que las actividades económicas son impactantes y que se desarrollan bajo la extracción de recursos que no son renovables, como es la utilización del agua, la utilización del suelo, la pérdida de la biomasa. El desarrollo de una conciencia ambiental es obligatorio. Es un tipo de actividad que debe formar parte de nuestro paradigma, de nuestra forma de vida. La variable ambiental está inmersa dentro de nuestros conceptos como ciudadanos. Hay una necesidad permanente de vigilancia sobre la existencia de los riesgos a la salud y la preservación de la vida. Es evidente que la proliferación de enfermedades asociadas a ahorita como el aumento de esas gripes que son altamente impactantes hacia la salud, además de ser virus, hay entornos que nosotros facilitamos para que ese tipo de enfermedades se mantenga o se prolifere o no salga de ciertos entornos. Y en este caso la preservación de esa diversidad biológica es elemental. Hay un compromiso moral de encontrar las formas de participación pública en la toma de decisiones. Ahorita tenemos que ser parte dentro de los procesos consultivos. El nuevo nivel de organización comunal creo que nos está dando un paso hacia el nivel de organización, y en el área donde nosotros podamos manejarlo, somos parte fundamental. Primero porque manejamos un conocimiento diferente al que maneja cualquiera de las otras personas que integran ese colectivo. Entonces formemos parte de eso y llevemos ese mensaje del tema del cambio climático y la necesidad de planificarnos. La obligación de tomar decisiones con el mayor nivel de conocimiento. O sea, es decir, es posible hacerlo a través del papel que juegan las universidades. Frente a las amenazas hay varias soluciones, pero pueden implementarse a través de la reforestación, la masificación de recuperación de áreas verdes. Fíjense el problema que tenemos ahorita en la ciudad de Caracas por el tema de seguridad, que ante los eventos extremos hay caídas de árboles. Bueno, tiene que haber la forma de compensar esa pérdida de esa masa boscosa, a lo mejor a través de un individuo en las zonas protectoras, porque esa pérdida de ese individuo es disminución de la producción de oxígeno y cambio en el microclima donde él se encuentra. En este caso, la protección de parques y bosques primarios, como ya se los había mencionado, una gestión forestal innovadora, la educación y empoderamiento comunitario, hacer fácil acceso a las herramientas que tenemos a nivel de conocimiento. En este caso,
fundamenta la adopción de una actitud consciente ante el medio, ante el rol que nosotros jugamos en esa sociedad. ¿Cómo ayudamos en el tema de la enseñanza? Y por supuesto que es fundamental el mensaje a través de la enseñanza de las primeras generaciones. No vamos a cambiar el paradigma ni los patrones de consumo si no lo hacemos en los primeros niveles. No hay un planeta B. O sea, ¿es estas las acciones que vamos a hacer o no tendremos una buena vida? Entonces hoy en día somos indispensables como formadores de llevar la palabra ambiental para paliar la crisis planetaria que enfrentamos por el cambio climático. Históricamente debemos hacer el cambio. Hay que impulsar medidas de adaptación que protejan el ambiente, la salud y el bienestar de la vida en el planeta. No es un capricho en la imposición de un Día Mundial del Ambiente ni hacer actividades masivas como la que hemos mencionado, pero cualquier granito de arena, cualquier acción en pro de la conservación minimizará los efectos que tenga el cambio climático y nos ayudará en este caso a la adaptación de las posibles o los eventos extraordinarios que se puedan presentar en el planeta. Fíjense, estudiantes y público en general, algo importante es cuando uno está en estos espacios y accede a información de primer nivel. Muchos de ustedes, para hacer sus investigaciones, tienen que recurrir al trabajo que hacen distintos expertos. Hace unos años me tocó, en uno de los tantos estudios de posgrado, indagar sobre paradigmas de planificación. Y el autor, sin conocerme en aquel momento, al cual accedí, está acá como ponente, el profesor Gilberto Buenaño, quien es profesor titular de nuestra Universidad Central de Venezuela, está como profesor de Economía Ecológica en la Escuela de Economía y además de ello es director del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, CENAT, de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, ¿qué es usted el uso de la palabra? Profesor Salvador, muchísimas gracias por la invitación para participar en este evento. Entiendo que el tema que nos convocaba es el tema que presenta la profesora que me antecedió la primera diapositiva. Que es economía ambiental, cambio climático, impacto en la planificación. Ese es el tema central de la. Yo me preparé para ese tema. Confieso que no tengo apoyo gráfico hoy. Voy a tratar de comunicarme con ustedes como estudiante de qué semestre. Cuarto semestre de administración y contaduría. Este es un reto muy interesante que lo asumo con gran entusiasmo. Es la segunda vez que me permiten hablar con los estudiantes de administración y contaduría. Yo doy clase aquí en la escuela de economía y observo que el estudiante de administración se siente como disminuido con respecto al estudiante de economía, lo cual es un carazo error. Uno de los problemas fundamentales que confrontamos nosotros en la área ambiental es la falta de administración, la falta de contabilidad de los recursos, en parte, no solamente los recursos, sobre eso hablaremos un poco más adelante, la falta de visión de conjunto de la entrada y la salida de los sistemas, en lo cual la administración, no sé si ustedes ven historia de la administración, sería muy interesante, desde los egipcios para acá ha sido fundamental. El subsistir como especie humana tiene que ver mucho en la administración y la contabilidad. Hay un libro nuevo, si ustedes lo han visto, de Yuval Harari, Nexus, en donde él hace, hay uno que se llama Nexus, el más nuevo, y el otro que se llama Homo Sapiens se llama el libro, en
donde parte de ese hecho de que la humanidad cambió su manera de actuar y de comportarse a partir de la aparición de la contabilidad y la administración. En esa época ellos tenían que almacenar gran cantidad de alimentos para las catástrofes que venían posteriormente. No sé cómo la identificaban, pero se habla de los 7 años de la vaca gorda y los 7 años de la vaca flaca. Y allí hubo un papel importante la contabilidad. Cómo llevar el récord de lo que se tiene, de lo que va entrando y de lo que va saliendo, para conservarlo y que dé respuesta a las necesidades de toda la población. Él lo describe en ese libro de una manera interesantísima. Traigo esto a colación porque tal vez ustedes no estudian la historia de la administración y la historia de la contabilidad y no saben, no comenzamos por comprender la importancia que es. Entonces, ese es el reto que yo asumo, tratar de comunicarme con ustedes y tratar de compartir con ustedes una preocupación que nosotros tenemos desde las ciencias económicas y sociales, particularmente de la ciencia económica, y no sé si ustedes lo que estudian es las ciencias de la administración. ¿Podríamos decir que la administración es una ciencia o ustedes están conscientes de que lo que les dan en la universidad es ciencia de la administración y la contabilidad? ¿Así lo consiguen ustedes? Ok. Eso es importante porque llamarse ciencia tiene una responsabilidad muy importante. Es hablar de hechos, hablar de cosas que son comprobables. Dentro de un paradigma de la ciencia como el que normalmente se maneja en la universidad, una ciencia fáctica, una ciencia formal, una ciencia social, existen unas categorías que se tienen que manejar dentro de la ciencia. Una de ellas es que sea comprobable. Cuando se dice una verdad de la ciencia, que la gravedad existe, eso debe ser comprobable. Cuando un cuerpo se deja caer de suspensión, es atraído por el centro de la Tierra. Eso tiene una explicación física e inclusive matemática de cómo opera. Y eso es muy normal, muy común en el campo de las ciencias naturales. Pero nosotros nos encontramos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en el campo de las ciencias sociales. Y sabemos que el comportamiento de las ciencias sociales no es exactamente igual que el comportamiento de las ciencias naturales. Eso lo sabemos nosotros, que hay algunas diferencias en cuanto a la manera como se aborda el estudio de las ciencias y tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. Si estamos conscientes de eso, pero seguimos estando conscientes de que las ciencias de la administración y de la contabilidad son ciencias, entonces tenemos que tratarlo científicamente. Y muchas de las maneras de abordar en la academia, en la formación del estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tiene que ver con eso, pero mucha parte no. Mucha parte tiene que ver con la planificación. Y son dos categorías distintas. El abordaje de la planificación no es un abordaje científico. El abordaje de la ciencia o del conocimiento científico sí es un abordaje a través del método de investigación científica. Para hacer planificación se necesita investigación, pero no es suficiente. No basta con la investigación. Hay que tomar ciertas decisiones como las que plantea la profesora, que tienen que ver con la sociedad, con la gente que aparentemente no tiene el conocimiento científico, pero tiene el conocimiento de la práctica, que vive los problemas. Lo vimos, por ejemplo, en Vargas por la tragedia de Vargas. Hubo mucha investigación científica sobre la cuestión, pero también se descubrió que había personas que con la experiencia sabían lo que venía, que se lograron inclusive salvarse porque conocían cómo operaba el fenómeno. Y una de las cosas, no sé si ustedes lo llegaron a ver, es que anteriormente en Vargas se conocía como la montaña que escupe piedras. Las piedras que están en el Parque del Este, las grandes piedras, vienen de la montaña. En algún momento cayeron, hay que prepararse para las que vienen. Y por el lado de Vargas también eso ocurría. Y entonces ellos detectaban que esas piedras iban a caer cuando comenzaba a oler a barro. Antes de que llegue el deslave a la ciudad, ya se puede saber que está ocurriendo algo arriba, pero los que lo saben, los que no lo sabían, ni cuenta se dieron. Entonces, el
conocimiento de la planificación no es solamente el conocimiento científico, también el conocimiento de la práctica y la experiencia que no está reflejado en los libros, el cual hay que tomar en consideración. Yo coloco esto en perspectiva para iniciar, para decirles que una manera de que nos comuniquemos debido al interés que tenemos en que la gente de la Administración de Economía y contabilidad esté consciente de la importancia de lo que hacen para la cuestión ambiental, tiene que ver con la terminología. Aquí no estamos hablando de economía ambiental, estamos hablando del ambiente, primero que nada. Estamos hablando de cambio climático, que es un fenómeno que lo estamos percibiendo a nivel planetario, y estamos hablando de planificación. Pero si nosotros no le damos, no le prestamos atención a esos tres términos, podemos comenzar a actuar tanto en la economía como en el cambio climático, como en la planificación, sin comprender realmente lo que eso significa. Ninguno de ustedes ha recibido clase de planificación, ¿cierto? O algunos de ustedes han recibido clase de planificación en carrera. Ya no estamos hablando de planificación. Ahora, eso no quiere decir que ustedes no conozcan la existencia del término. Pero lo que no sabemos es qué es lo que se entiende por planificación y qué es lo que está en la cabeza de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cuando hablamos de planificación. Entonces, eso hay que estudiarlo, así como se estudia contabilidad, así como se estudia administración. Hay que saber qué es contabilidad antes de echarle a sacar algo de esos estudios. Igualmente ocurre con la cuestión del cambio climático. O sea, se habla a través de los medios de comunicación y se habla a nivel de las redes hoy en día del cambio climático, pero ¿de qué estamos hablando? Nosotros estamos tratando de explicar cuál es el fenómeno del cambio climático. Y, por supuesto, fíjense aquí, el título es Economía Ambiental. ¿Algunos de ustedes han estado expuestos a la noción de lo que es economía ambiental? ¿Ha estudiado en la escuela respectiva algo sobre economía ambiental? Que levante la mano a alguien que lo haya hecho. Nadie lo ha hecho. Ninguno de ustedes es economista. Y nosotros cuando hablamos aquí estamos suponiendo que usted entiende lo que es economía ambiental. Entonces yo voy a comenzar en los próximos 15 minutos, porque nos comprometimos a hablar 20 minutos, me quedan 15 minutos, cada uno de esos términos. Como el primer acercamiento, que espero que no sea el único profesor y que podamos en el futuro trabajar en tesis o en otras cosas, cursos, inclusive ayudar mutuamente en cursos. Yo soy profesor de economía ecológica aquí y participo en un centro de estudios del ambiente donde tengo una maestría en planificación integral del ambiente. Por eso es que considero de gran importancia las categorías esas que estamos hablando, para que nos paremos en un terreno que nos permita comunicarnos en el mismo nivel y no malentendernos producto del manejo de las categorías que cada uno mantiene. La economía ambiental es la respuesta dentro de la economía neoclásica al problema ambiental. La economía es una disciplina que, según se describe, se identifica, intenta resolver las necesidades infinitas a través de los recursos finitos con que se cuenta para dar respuesta a eso. Y donde el ser humano es un ser egoísta que lo que quiere es maximizar la utilidad. Y que gracias a esa noción de maximización de la utilidad existe una cosa que se llama la mano invisible del mercado, que por eso en línea y genera una prosperidad social. El que estudia economía y ve economía 1 comienza con esa noción. A lo largo del tiempo, ese es un paradigma de la economía que es posterior al paradigma de Adam Smith y de los clásicos. Pasamos de la economía clásica a la economía neoclásica, y estoy repitiendo brevemente por razones de tiempo lo de la economía neoclásica. Pero algunos de los pensadores de la economía neoclásica se dieron cuenta de que había algo que no se integraba al cuerpo del conocimiento de la economía, que era el ambiente. Y entonces decidieron llamar a eso externalidades o fallos de mercado. Hay un pensador español que se llama Martínez Alier, que escribió un artículo muy interesante donde dice: ¿y a qué son externas las externalidades? ¿Qué son externalidades? ¿Algunos de ustedes han oído ese término, externalidades?
cuando se están haciendo los cálculos económicos, hay una cantidad de factores que uno puede tomar en consideración, pero hay otros que no, como por ejemplo el precio de la vida, el precio del aire, el precio de la contaminación, el precio, esas cosas que son básicas en la economía, costos, precios, no se pueden tomar en consideración. En un análisis de costo-beneficio, por ejemplo, ¿cuánto vale las enfermedades que causa el cigarrillo para calcular el precio del cigarrillo? ¿Cuánto vale el cigarrillo si le ponemos el precio del cáncer que le genera al fumador? Al problema social, al costo social, que eso ya no es el costo privado, sino el costo social, y así se considera en la economía. Eso que se llama externalidades, en el pensamiento de la economía neoclásica, dio origen a la economía ambiental. La economía ambiental es aquella que intenta incorporar dentro del cálculo económico, mediante algunos métodos, como métodos de relación contingente y otro tipo de métodos, el costo ambiental, entre otros, aquellos costos que son intangibles, que no tienen precio. Como por ejemplo el petróleo. Cuando uno le pregunta a cualquier economista cuál es el precio del petróleo, dicen $1, 50 centavos, como estamos viendo ahorita, $3, $5. Ninguno de esos es el precio del petróleo. ¿Por qué no es el precio del petróleo? Porque no toma en consideración lo que la naturaleza a lo largo de las eras geológicas ha hecho para que existan los pozos petroleros, que además es un producto que es no renovable, que cuando se consume ya no vuelve a existir. Y en términos de la economía, la escasez genera unos precios muy elevados, en términos de la ley que plantea la economía. Entonces, si el petróleo cuesta 50 centavos, la gasolina cuesta 50, mañana no puede, bajo ningún respecto, dentro de la ley económica cuesta 50 centavos, porque se está acabando la cantidad de petróleo que hay en la naturaleza. Y luego llegamos, tampoco consideramos los efectos colaterales indeseables que genera el consumo de petróleo y gasolina, que es lo que estamos ahorita denominando cambio climático, sobre lo cual vamos a hablar en este momento, que se está generando una cantidad de gases de efecto invernadero superiores a lo que se maneja. Eso existe en la naturaleza, eso es normal, como decía la profesora, gracias a que existe, que podemos vivir, pero de cierta concentración en adelante se va a hacer el aire irrespirable y va a generar una cantidad de problemas de orden hidrometeorológico y otros cuantos más. Entonces, ese efecto colateral indeseable que es la contaminación no se toma en consideración en el precio, y eso se le llama externalidades. Sencillamente nosotros nos hacemos los que no lo vemos y no lo contabilizamos y decimos, y este es el precio. Y de allí observamos que los problemas que señalaba la profesora, que están ocurriendo en la economía, basado en ese modelo de consumo y de producción, se deben en parte a que no se toma en consideración ni lo que cuesta el recurso para producir lo que se produce, ni lo que genere contaminación, o que cuesta a la sociedad la contaminación que genera producto de ese proceso productivo y de consumo. ¿Qué pasa en la contabilidad entonces? ¿Cómo vamos a contabilizar nosotros el cambio climático? ¿Quién de ustedes se ha propuesto en su profesión hacer el cálculo de la contabilidad de los insumos energéticos que se requieren para la producción o los impactos que genera la producción? Fundamental que exista la contabilidad de eso. Nosotros no lo conocemos. Hay pocos trabajos en esa dirección. Y lo otro es cómo se administra eso, porque ya respirar genera contaminación. Entonces nosotros tenemos que tener una cantidad de personas respirando. De cierto punto de cierta cantidad de personas en adelante va a ser como difícil vivir en la Tierra, en este planeta que es limitado. Entonces tenemos que llevar la contabilidad de cuántos podemos soportar, cuántos seres humanos puede soportar este planeta Tierra. Nosotros ahorita somos 8.000 millones de habitantes y hemos crecido vertiginosamente en las últimas décadas. Contabilidad, ¿cuántas personas puede soportar la biocapacidad del planeta? Es decir, la capacidad biológica de soportar la vida de las personas. Eso es contabilidad. Y eso hay que hacerlo, y no se está haciendo. Eso es importante. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque nosotros hemos dividido la ciencia en compartimientos y metemos la escuela de ciencias aquí, en este edificio, y la otra escuela de ciencias allá en otro edificio, y no nos comunicamos. En la escuela de economía, en la escuela de administración,
no se ven ciencias naturales. O sea, no somos conscientes de que existe una cosa como la vida que tiene un funcionamiento que afecta a la economía, que afecta a la contabilidad, que afecta a la administración. Si no tenemos eso que estamos hablando ahorita, de la biocapacidad del planeta, no podemos llevar la contabilidad adecuadamente. Estamos llevando la contabilidad lo que se puede. Y eso, como no se lleva, lo llaman fallos de mercado. Y la economía ambiental lo que hace es monetizar esos fallos de mercado. Entonces, decir, bueno, entonces ahora la contaminación va a costar tantos dólares la tonelada de CO2. Y de verdad cuesta. Entonces, la gente está haciendo contabilidad de la contaminación que puede generar pagándole a otro por la contaminación. Pero el día en que el aire sea respirable, no importa cuánto dinero yo tenga acumulado, no voy a poder con dinero respirar. No se puede con el dinero respirar. El dinero no es la correlación adecuada entre lo que es el valor, ya no precio y costo, el valor de la naturaleza y el precio que se le coloca a los bienes y servicios. Ahí tenemos un primer elemento a tomar en consideración. Nosotros, entre otros paradigmas de la economía, promocionamos aquí en la escuela la economía ecológica, que es una manera de incorporar eso, la naturaleza al cálculo económico, ¿okay? Pero concibiéndolo de manera distinta, ya no como un proceso abstracto de costos y precios, sino como un proceso termodinámico, o sea, un proceso que ocurre en cualquier materia y energía que es la que se necesita para que nosotros podamos vivir. Nosotros somos materia y energía e información. Y esa materia, energía e información, si no se consume adecuadamente en el fenómeno económico, estamos haciendo el cálculo de algo abstracto que no ve cómo funciona la sociedad. Brevemente, un ejemplo, la tasa de interés. La tasa de interés, no hay nada en la naturaleza que funcione a ninguna tasa de interés. Los mangos no funcionan al 10% de interés mensual. La cantidad de mangos que se produce, la cantidad de mangos que se produce, la cantidad de energía que hay en el planeta, la cantidad de energía que hay en el planeta, la cantidad de materia que hay en el planeta. Y una vez que esa materia se consume, sufre un proceso de decaimiento y que no se puede volver a utilizar. Hablamos de reciclaje, pero muchas veces el reciclaje es más costoso que producir con materia prima original. El reciclaje es una alternativa paliativa, pero no es la solución del problema. De hecho, hoy en día, reciclar el plástico que se ha producido sería prácticamente imposible. Quizás el 9% del plástico que se produce anualmente se recicla, quizás menos. ¿Y qué pasa con el otro 91%? Al océano, está contaminando, no se puede eliminar. Entonces, hay que pensar las cosas de manera distinta. ¿Okay? Entonces, una de las alternativas se puede quedar en la primera, que es más que suficiente, lo dice todo. Hay que pensar en la economía y hay algo extensivo para la administración de la contabilidad en términos ambientales, pero no es con la economía ambiental, yo propongo hacer con la economía económica. Y comparen las dos cosas, hay autores para los dos, y como les digo, una se trata de monetizar el bien y servicio ambiental, la otra trata de concebir la relación natural que existe entre la energía y la materia. Número 1. Número 2, cambio climático. Ya el nombre nos pone a nosotros en la situación no ideal. El nombre no es cambio, es crisis climática lo que nosotros estamos viviendo. Es desastre climático, no es cambio. Los cambios ocurren naturalmente y si es cierto, ha habido cambios climáticos a lo largo de la historia geológica del universo. Pero lo que está ocurriendo ahorita no es un cambio. Ahorita está ocurriendo una crisis generada, entre otras cosas, por el modelo de producción y consumo de los seres humanos. Ese modelo que nosotros estamos utilizando, en donde no tomamos en consideración los efectos negativos que le estamos haciendo a la atmósfera, por ejemplo. Hay que concebir el ambiente no solamente como las maticas y como los animalitos. Concebimos el ambiente como todo aquello que nos hace posible a nosotros vivir. Y ese globo terráqueo que está limitado por la atmósfera y llega hasta el núcleo de la Tierra, es lo que nosotros llamamos ambiente. Porque a veces cuando se habla de ambiente se habla de los animalitos,
no estamos hablando de eso, estamos hablando de una concepción global de totalidad del planeta que nos incluye a nosotros. Nosotros somos ambiente. No es que el ambiente y nosotros somos ambiente. Entonces el ambiente tiene ese componente físico de la física, ese componente químico de la química, ese componente biótico de la vida, pero también el componente social y el componente cultural. Cultural, lo que está ocurriendo, los códigos que ocurren en nosotros. Yo estoy haciendo énfasis en ese componente cultural. Si nosotros no cambiamos la manera como vemos el mundo, seguimos actuando como que si lo que está es objeto, y ahí me permito hacer, yo estoy seguro que la persona está de acuerdo con lo que voy a decir, que no basta con reciclar, no basta con mitigar. La última reunión del panel intergubernamental de cambio climático, son un poco de científicos que se reúnen a ver el problema, dijeron claramente, ya no hay tiempo de mitigar, ya no hay tiempo de adaptarse. La cantidad que se está generando de gases de efecto invernadero para poder regresar a puntos más o menos de equilibrio, tiene que pasar muchos años. Si nosotros decidiéramos dejar de producir hoy gases de efecto invernadero, es decir, prohibimos totalmente el consumo de gasolina, vamos a tardar cientos de años para volver a regresar a una atmósfera respirable. Y en el camino que vamos estamos haciendo caso omiso a eso. Entonces, mira, dicen ellos, ya no basta eso. Hay que ir a unas estrategias que son regenerativas. Todo lo que nosotros hagamos, lejos de reducir el impacto, es contribuir a que se regenere la naturaleza. Que la agricultura sea regenerativa, que el consumo nuestro sea regenerativo, que la producción sea regenerativa. Como estrategia para salir de esta cultura. Y finalmente la planificación, que es lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. La planificación es tomar decisiones hoy para que el futuro sea como nosotros queremos que sea el futuro. Y no pretender que el futuro ya está diseñado y que nosotros nos vamos en un tren hacia ese futuro. Allí viene no solamente la profesión, estamos nosotros haciendo la contabilidad del futuro de Venezuela o del futuro de la humanidad. ¿Cuáles son los problemas que tiene la contabilidad y la administración a lo largo de su historia que nos tiene aquí como estamos? Una es que no contabilizamos adecuadamente la producción y el consumo, no contabilizamos la materia, la energía y la información, que son los procesos fundamentales que hacen posible la vida. Ya es tiempo de que veamos que la naturaleza, la humanidad, el ambiente se comporta de una manera entrópica, se comporta de una manera termodinámica y que esas nociones hay que incorporarlas en nuestro quehacer profesional. Y eso implica cambiar de paradigma. En manos de nosotros está que paramos, que hagamos el nuevo paradigma de la contabilidad y la administración y que, ¿por qué no en la Universidad de Venezuela salgan los premios Nobel que logren eso? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gilberto Bolaños. Ahora, acá en el uso de la palabra, un profesor que además de ser un excelente docente y investigador, tuve la oportunidad de conversar con él teorías del desarrollo en posgrado de planificación y sé lo comprometido que ha estado con la investigación, los modelos que permitan la protección del ambiente. Así que pido pues al doctor Francisco Javier Velasco, director del Centro de Estudios del Desarrollo de nuestra Universidad Central de Venezuela, para que quede en el uso de la palabra y nos hable de economía ecológica y territorio, nuevos paradigmas para el desarrollo de nuevos paradigmas. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido por la invitación que me han formulado los clientes, en particular los profesores. Sí. Vamos a partir de esto. Esas expresiones de problemas ambientales, como que hacía referencia la profesora en su intervención, forman parte de una situación global que estamos viviendo, estamos experimentando, que estamos
consiste en el agotamiento de un modelo de civilización, es decir, de un modelo de organización, de interacción en gran escala, de orden económico, social, político, ambiental, con sus respectivas expresiones en lo ético, en lo político, en lo cultural, que se hizo global. Se impuso como patrón dominante, como patrón hegemónico en el mundo. Y esa civilización hegemónica, si civilización la entendemos aquí como una constelación de sociedades que han sido acopladas, han sido modeladas y han sido subordinadas por esta manera de dominar en el mundo. Eso hace frente en la actualidad a un proceso acelerado de descomposición, que lo estamos viendo en las noticias constantemente, lo estamos viendo en las distintas catástrofes que se están sucediendo, en los conflictos geopolíticos, en las tensiones económicas, y incluye el tema de los valores, los cuales hizo referencia el profesor Buenaño en su intervención, a las instituciones y también a lo que podemos considerar el ambiente natural, entendiendo, y estamos de acuerdo con el profesor Buenaño, que el ambiente no es solamente natural, es también el ambiente que nosotros construimos, creamos, del cual formamos parte como sociedad y como cultura. ¿Sí? Ahora, en esta crisis, y por cierto, de esta crisis civilizatoria, pues la crisis ambiental es un componente central, que es transversal, se interconecta con todo lo demás que está ocurriendo en el ámbito económico, político, social, etc. ¿Okay? Ahora, hay una consideración muy importante, porque estamos hablando de, o se ha hablado de planificación, se ha hablado de desarrollo, se ha hablado de territorio, y yo quiero poner sobre el tapete, para el debate, el hecho de que eso que se ha venido llamando convencionalmente desarrollo, con distintos epítetos, con distintas calificaciones, desde finales de los años 40 del siglo XX hasta la actualidad, básicamente, como algunas variantes, consiste en una visión universal, única para el mundo en general, que es unilineal, es decir, que supone que ese desarrollo implica una especie de evolución por etapas, por fases, ¿verdad? Y que todas las sociedades pueden y deben transitar por ese camino. Ha habido desde entonces una serie de políticas y de procesos impulsados por los estados, por los distintos actores sociales, para conducir a los que están supuestamente rezagados, ¿verdad?, a la situación de los que son supuestamente adelantados o avanzados, con algunos logros, entre comillas, y yo pongo entre comillas, porque eso forma parte de la crisis actual, que también se han hecho universales. Sin embargo, la constatación, lo que nos dan los números, las estadísticas, lo que nos dan las investigaciones en la actualidad, es que esa brecha entre lo que supuestamente eran rezagados y lo que supuestamente eran avanzados o desarrollados no ha hecho sino ensancharse. Estamos en una situación de polarización creciente, de dependencia política, de fragmentación social, de desventaja económica para sociedades como la nuestra, de deterioro cultural y de un también franco y intenso deterioro ambiental. ¿Sí? Es decir, que estamos colocando en una mirada crítica la idea de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Tenemos que pensar en eso. ¿A qué nos debe conducir el desarrollo? ¿Para qué nos sirve? Lo que se considera desarrollado, ¿por qué es desarrollado? Y esa visión del desarrollo ha estado muy marcada por una visión estrictamente economicista, donde el valor económico se impone por sobre los valores. Decíamos que ha habido distintos epítetos, distintas modalidades, se ha hablado de desarrollo industrial, de desarrollo social, de desarrollo sostenible, de ecodesarrollo, pero en el fondo la matriz que sigue predominando es la visión a la que se referencia anteriormente. En nuestro caso, la sociedad
sociedad venezolana, que no escapa a esa situación de crisis civilizatoria, hay expresiones particulares. Estamos viviendo una crisis sistémica sin precedentes en nuestra historia, en la que el modelo, no solamente de producción y de consumo, el estilo de vida que se conformó aquí en Venezuela desde comienzos del siglo XX, que es un estilo de vida centrado en el modelo extractivista, es decir, un modelo de economía, pero también un modelo de sociedad que tiene en el centro el tema de la extracción de grandes volúmenes de materias primas, minerales o vegetales, que son destinadas al mercado mundial, y ahí se obtiene un ingreso que tiene el Estado, que se llama la renta, y que se distribuye, por cierto, de manera bastante desigual a lo largo de nuestra historia. Y eso supone una manera de ocupar el territorio, de vivir en un territorio, que está configurado casi por completo en torno a la explotación petrolera desde el comienzo del siglo XX, y últimamente pues, se ha agregado con más fuerza el tema de la explotación minera, pero esto también está mostrando signos evidentes de agotamiento, de inviabilidad, es decir, las cosas no pueden seguir como están, sencillamente porque no se sostienen. ¿Seguimos? Por favor. Entonces, decíamos que la crisis venezolana, que tiene sus particularidades y que no puede ser explicada solamente por un condicionamiento externo, de todas maneras entronca con la crisis general que estamos viviendo en el mundo en la actualidad. En lo que al desarrollo se refiere, entonces, ¿de qué se trata? De que pensemos en nuevos paradigmas para el desarrollo, es decir, nuevos modelos de desarrollo, o de que desarrollemos otro paradigma que a lo mejor no lo seguiremos llamando desarrollo, es decir, otras maneras de vivir en el mundo, otras maneras de existir en el mundo. Y esto, desde nuestro punto de vista, pues, supone la necesidad de democratizar y diversificar el mundo en general, de democratizar y diversificar nuestra sociedad, de promover un debate plural donde lo cultural y lo ecológico sean claves para un nuevo orden de interconexiones. Por supuesto, sí, esto no implica obviar el sentido de lo económico, la importancia de lo económico, pero sí destacamos y subrayamos lo fundamental que es el tema cultural y el tema ecológico. Es decir, hay necesidad de construir nuevos patrones civilizatorios si queremos seguir existiendo no solo como sociedad, sino como especie en el mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, el profesor Menaño explicó muy bien a qué se refiere la economía ecológica. Yo voy a complementar y a redundar en cierto sentido. La economía ecológica, que es por la que nos pronunciamos, nosotros sugerimos que en administración y contaduría empiece a trabajarse esta visión, esta perspectiva. No digo que se imponga, pero que la incluya en el debate, que se incluya en los programas y que se contraste con la visión de lo que es la planificación ambiental a la que hizo referencia el profesor Menaño. Entonces, entendemos como una escuela de pensamiento pluralista que se nutre de diferentes disciplinas académicas, como de diferentes saberes humanos, en un sentido más amplio, al compartir el propósito central de sostenibilidad de la vida y las personas naturales. Es decir, como en la economía ambiental, ecológica, converge la antropología, la política, la sociología, la arquitectura, la biología, la ecología, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este sentido, para la gestión de la sostenibilidad o la toma de decisiones públicas, se adopta desde esta visión un enfoque de múltiples criterios y participativo. Es decir, no es un asunto solamente de expertos, sino que concierne al conjunto de la comunidad, al conjunto de la ciudadanía. Uno que considera la pluralidad de valores ciertamente con
monetarios, los valores mercantiles, los valores económicos, pero hay otros valores que son inconmensurables, que tienen que ver con otras cosas en las que formamos parte de la sociedad y las que formamos parte de la cultura. Entonces, a partir de este enfoque plural, la comparación entre alternativas de proyectos o de políticas públicas no se rige solo por una lógica de un criterio único, como es el caso del método de análisis costo-beneficio. A eso hizo también referencia el profesor Bolaño, donde aquellos que no se valoran en dinero no cuentan. Por el contrario, en la economía ecológica, los diferentes valores económicos, socioculturales y ecológicos son considerados de manera multicriterial como parte de procesos deliberativos de toma de decisiones en la que participan diferentes actores sociales que razonan y acuerdan sobre la definición del problema y su alternativa. Es decir, que no se reduce el conjunto de valores relevantes a una única unidad y se asume la perfecta conmensurabilidad sin la posibilidad de medir y compensabilidad de valores, de manera que una pérdida de valor económico o sociocultural no se puede compensar con una ganancia en un valor económico. Yo voy a poner un ejemplo. Todos ustedes saben lo que es la montaña Sorte. ¿Saben aquí dónde está? ¿Qué es la montaña Sorte? ¿Y por qué la conocen? Por los espíritus. Por la santería. Por la santería. Bueno, más bien por el culto marianos. Sí. La montaña Sorte es un monumento cultural también. Entra dentro de la categoría de aguas, áreas bajo régimen de administración especial. ¿Sí? Bien. Si yo le pregunto, y algo es cierto, hay comunidades muy cerca que hacen vida aquí. Si yo le pregunto a una persona que vive allí o vive por allí, la percepción que tiene esa montaña, el valor que le atribuye, tiene que ver con el hecho de que vive ahí, de que mora allí. Si yo le hago la misma pregunta, ¿verdad?, a un funcionario o funcionaria del Ministerio de los Socialismo, pues seguramente el valor que le va a atribuir tiene que ver con esa clasificación dentro del esquema de áreas bajo régimen de administración especial. Tiene una justificación para eso. Si le hago la pregunta a un científico, por ejemplo, a un zoólogo o a un botánico, seguramente el valor que le va a atribuir tiene que ver con la biodiversidad que se da, las especies que se encuentran aquí, la particularidad que existe allí en ese sentido. Si le hago la misma pregunta a un artista, por ejemplo, a un artista plástico, Elsa Morales, artista plástica que ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas hace unos cuantos años, tiene unas obras sobre la montaña de Sorte. Ahí hay un valor de otro orden, es estético, no tiene que ver con el tema del arte. Pero si yo le hago la misma pregunta al dueño de un aserradero, ¿qué significa para él esa montaña? Probablemente le va a atribuir otro significado, una fuente potencial de madera. Y si le hago la misma pregunta a una persona que forma parte del culto a María Leonza, le va a atribuir un valor sagrado. Fíjense, distintas personas, pero igual, distintas culturas, distintas comunidades atribuyen valores diferentes, o pueden atribuir a una misma cosa, a una misma expresión de la naturaleza. Y todos esos valores tienen que ser tomados en cuenta si de verdad queremos hablar de sostenibilidad y si de verdad queremos hablar de la posibilidad de trascender esta crisis por la que estamos transitando. ¿Sí? Entonces, la economía ecológica toma en cuenta o propone que se tome en cuenta esta diversidad de valores, se enmarca ante todo un enfoque del metabolismo social que analiza las múltiples interrelaciones y codependencias de los procesos de intercambio de energía y materiales entre la sociedad y la naturaleza, sin perder de vista que tales procesos se dan en un marco de desigualdad y de conflictividad. En ese sentido, la economía
diversidad cultural que caracteriza, en este caso, Venezuela, nuestra región, nuestra localidad, con especial reconocimiento, por ejemplo, para los pueblos indígenas y campesinos, pero sin incluir a las comunidades urbanas y otros. Adelante. Ahora, si hemos hablado de una crisis del desarrollo, que la contextualizamos dentro de una crisis civilizatoria de la cual la crisis ambiental es un componente central, si estamos hablando de que quizás no deberíamos pensar en nuevos paradigmas para el desarrollo, sino el desarrollo de nuevos paradigmas para pensar otras maneras de existir y alternativas al desarrollo de un territorio, entonces es absolutamente necesario que cuestionemos la lógica de nuestras necesidades y la manera de satisfacerlas, de nuestra dependencia con respecto a los hábitos y objetos de la vida cotidiana y nuestros márgenes de autonomía individual y colectiva, de nuestras relaciones con el mundo natural, despejando el camino hacia el trazado de escenarios en los que pueda emerger modos de vida alternos más estables y amables. Eso implica muchas cosas. Eso implica la manera, ya se ha dicho, la forma en que producimos y consumimos, la forma en que nos movemos, la forma en que ocupamos el espacio, la matriz energética, los tipos de intercambio en los cuales nos involucramos, pero en la raíz de todo, las percepciones y el imaginario que tenemos sobre lo que es el mundo y lo que creemos que debe ser o debe seguir siendo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Queda abierto el derecho de palabra para quienes quieran intervenir. Profesor, ¿usted gusta intervenir? Bueno, nos puede acompañar, le suministran el micrófono al profesor y le dejamos el micrófono acá a los profesores para que respondan a la inquietud. Profesor Luis Oquendo, de la Cátedra de Derecho Mercantil de nuestra escuela. Gracias, buenos días. Bueno, le damos la bienvenida a estos eventos que marcan la presencialidad en la universidad, en el mundo, el ámbito universitario, que los profesores planteaban como el componente ético, tratando de repetir lo que ustedes dijeron de la economía. Yo le digo a mis estudiantes siempre, digo a mis estudiantes, pues yo les digo a ellos que ustedes son como unos hijos para uno, y uno los quiere tanto que no les importa recibirlos el semestre que viene si no atendieron bien en este. Entonces creo que eso hay que incorporarlo a esta vida diaria. Voy a ser muy breve, porque realmente mi conferencia no estaba pautada para el día de hoy, una cortesía del profesor Valor, pero quería decirles un poco, haciendo mías las palabras de los tres profesores que me antecedieron de una manera brillante. Ustedes como contadores o administradores deben comenzar a ver en los estados financieros, que va a ser su trabajo, implementarlo, analizarlo, formarlo, escribirlo, desde la óptica del administrador, desde la óptica del contador, con las bases del economista, porque levante la mano quien vino a estudiar para no ganar. ¿Alguien vino a eso? Entonces, si no vinieron a eso, tenemos que comenzar por aprovechar la universidad en función de las razones por las cuales la universidad fue creada, que fue para formarlos. Si ustedes revisan su pensum de estudio, es el resultado de la integración de una serie de materias, donde materias como esta no están en nuestro programa, no están en nuestro pensum. Y fíjense lo importante que para mí en lo personal fueron estas tres conferencias que acaban de pasar, porque es el componente ético de un estado financiero. Yo venía con la mentalidad de hablarles de lo que es la propiedad intelectual, que ustedes no la ven en ningún estado de situación financiera ni en un estado financiero. Y les voy a poner un solo ejercicio para que ustedes en segundo evalúen lo que es la propiedad intelectual. ¿Cuánto vale la marca Coca-Cola? Si usted le llega a la Coca-Cola a un banco y le dice, présteme, necesito algo de dinero, le doy de garantía mi marca, ¿cuánto le daría usted? ¿Cuántos ceros le pondría a la derecha? Pero eso tiene una limitación. ¿Cuánto vale la bomba atómica?
¿Cuánto vale el proceso de clonación de seres vivos? ¿Cuánto vale Viagra como solución técnica? Fíjense, estamos hablando de un mundo de propiedad intelectual que usted comienza a ver cuando abre los ojos de la casa. Y eso no lo incluimos con sus positivos y sus negativos en nuestro estado financiero. Entonces, hoy para mí, después de estas brillantes exposiciones que acabamos de oír, nació un nuevo componente para mis alumnos, que es la ética de la creatividad, de la creación y de la innovación, que no está ausente en la legislación de propiedad intelectual. Cuando ustedes ven las soluciones técnicas patentables, tienen tres componentes: la novedad, es decir, algo que no sea conocido ni fácil de llegar en forma obvia o evidente, la acción inventiva, la necesidad de que ese objeto, esa solución técnica se genere producto y consecuencia de un proceso científico y la aplicabilidad industrial. Ahí entra lo que los tres profesores que me antecedieron acaban de decir. El caso de la ovejita Dolly, ¿le suena? Clonación de seres vivos. Eso no es patentable por razones éticas, porque la idea nació de que Luis Oquendo podría necesitar algún día un riñón. Entonces vamos a crear un Luis Oquendo para meterlo en un freezer, y cuando él necesita un riñón, ahí está. Y cuando se creó el Luis Oquendo, que era la ovejita Dolly, se dijo, bueno, ¿cuál de los dos metemos en el freezer? Porque los dos son exactamente iguales. Entonces, fíjense, ahí nacieron los problemas éticos, religiosos, que rodean la creación, la inventiva y la innovación. Entonces, como tengo que ser extremadamente breve en estas palabras, quiero dejarle a ustedes como reflexión que en los estados financieros no se incorpora la propiedad intelectual, y es indispensable que la entendamos y la estudiemos, porque les voy a decir algo: tienen en sus manos, a partir de este momento, un producto para ofrecer a ustedes como contadores y administradores, que es la valoración de la propiedad intelectual. Los profesores me dijeron hace rato, o nos dijeron hace rato, ¿cuánto vale, decía el profesor Buen Año, cuánto vale el cigarrillo? Como solución técnica, si es que lo podemos llamar solución técnica, porque el cigarrillo que usted lo aspira, el cáncer, ¿dónde lo va a dejar? Las consecuencias del cigarrillo que le da a usted y al vecino que se chupa ese humo, consecuencia de su responsabilidad. Entonces, cuando usted hace un estado de situación financiera, no solamente me debe colocar cuánto vale el cigarrillo como fuente de producción, sino cuánto vale el cigarrillo como fuente de generación de situaciones dañinas que implican la reparación del daño causado por efecto de la responsabilidad civil que nos asigna la ley a todos. Entonces, tengan en cuenta eso, y bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor Barón, por esta oportunidad. Vamos a permitir tres participaciones, de manera de que los profesores puedan atender otros compromisos que ya tienen pendientes. Entonces, quienes quieran formular alguna inquietud o pregunta, si son tan amables. Muy buenos días. Bueno, antes de hacer mi pregunta, de parte del personal, de alumnos, felicito a los ponentes. Excelente su intervención y forma parte para nuestra formación. Mi pregunta es para la profesora. Antes de llegar a la pregunta, no es un secreto para nadie que tenemos una problemática ambiental, no solamente acá en Venezuela, sino a nivel mundial. De acuerdo a un punto muy importante que usted mencionó, que es la planificación, mi pregunta es la siguiente: ¿qué acciones se han implementado actualmente en los centros educativos en todos los niveles referente a la formación del futuro profesional en campañas de conciencia en protección ambiental de nuestro territorio? Bueno, acciones, primero la formación. Creo que ese trabajo diario que hace el docente para incorporar temas innovadores, porque esta crisis o esta forma de vida nos hizo salir del confort, de la comodidad, de lo que estábamos acostumbrados. Yo les digo
siempre en las explicaciones en clase, no fue un error de nuestros antepasados, sino que era la forma de vida. Entonces a nosotros nos tocó como buscarle la solución. O sea, lo primero que estamos haciendo es la formación. Nos tocó, estamos en un momento de transformación. También afortunadamente estamos haciendo la transformación curricular y como lo decía el profe, son temas que debemos abordar, es una visión que hay que abordar. Esa economía fluctuante de que era solo la ganancia, más no medían los efectos o el verdadero beneficio socioeconómico, porque en realidad siempre debió haber estado el beneficio socioeconómico. Por allí vamos a decir que es una de las acciones. La universidad también está abordando el tema de Universidad Campus Sustentable, un trabajo, yo lo veo como titánico, pero estamos encaminados y creo que, como lo decía el profe, la presencia estudiantil es fundamental. Esas ideas innovadoras en lo que debemos hacer, porque el cambio o las acciones tienen que ser consensuadas. No es lo mismo una visión de tomar decisiones sin saber las realidades de cada uno de nosotros. Y el otro tema es el cambio individual. Considero que el cambio de cada uno de nosotros, más allá del colectivo. Y de allí surge la planificación, porque no es fácil sentarse en una mesa a discernir cómo planificar la vida si no tienes información de los efectos que puede generar cualquier tipo de modificación. Como ser humano, el instinto es de supervivencia, es de vivir en una calidad de vida óptima. Pero si yo desconozco los efectos que se pueden generar a razón de esa calidad de vida, bueno, cometo errores. Y yo creo que allí es parte fundamental el trabajo que hagan cada uno en materia de formación, en materia de lo que hacemos. Y el otro tema es la participación. No podemos quedarnos aislados de la toma de decisiones. Lo vuelvo y lo repito, sin ánimo de ninguna inclinación, pero estamos transformándonos. Yo creo que Venezuela siempre ha sido innovadora en todo, y esa innovación ahorita con la participación, llámese de los proyectos colectivos, también debe ser parte de la dinámica de vida de la que hacen ustedes, porque ustedes forman parte de una sociedad, de una comunidad. Y esa comunidad, a lo mejor por desconocimiento o porque cada quien tiene intereses, porque los intereses son individuales. Y allí es donde viene el tema de planificación. Los intereses deben ser colectivos, porque el derecho mío termina donde comienza el otro, y el beneficio mío va a terminar donde comienza el beneficio del otro. Fíjense lo que nos ha pasado con la escasez. No hay, lo decía el profe, la distribución no es equitativa, y por allí debemos partir. Entonces ese concepto de participar, de involucrarse en los temas de planificación, desde los primeros niveles, desde el nivel familiar hasta el nivel colectivo, en sus comunidades, ese desarrollo a nivel de mejoras a la parte ambiental, y no olvidar el tema de la universidad. La universidad no solamente va a ser su centro de formación, va a ser su madre para siempre, y requiere de la participación en materia de planificación colectiva para no solamente ser el punto de iceberg de conocimiento, sino también de esas ideas innovadoras que nos van a llevar a poder paliar todo lo que nos viene en materia de